Hola a todos. Bienvenidos a esta sesión. Soy el Dr. Francisco Javier Cruz Ariza, y hoy les traigo un tema realmente importante en el mundo de las relaciones públicas y la comunicación social, la identificación de situaciones de crisis. Si eres un profesional en este campo o simplemente alguien interesado en saber cómo manejar situaciones difíciles, estás en el lugar correcto. ¿Qué es una crisis? Antes de sumergirnos en el tema, es fundamental entender qué es una crisis en el contexto de las relaciones públicas. En pocas palabras, una crisis es una situación inesperada que puede dañar la reputación de una organización o persona. Puede tomar muchas formas, desde un desastre natural hasta un escándalo en redes sociales. ¿Qué es una situación de crisis? Según el autor Kunz, una situación de crisis se define como un evento inesperado y disruptivo que amenaza la imagen, las operaciones o el éxito de una organización. Algunos ejemplos de situaciones de crisis son un accidente laboral, un escándalo financiero, una demanda judicial, una catástrofe natural, un ataque cibernético, una campaña negativa en redes sociales, etc. ¿Cómo podemos identificar una situación de crisis? Existen varios indicadores que nos pueden alertar de que estamos ante una situación de crisis, tales como la magnitud del impacto, ¿qué tan grave es el daño causado a la organización, a sus grupos de interés o al entorno? La urgencia de la respuesta, ¿qué tan rápido se necesita actuar para contener o resolver el problema? La incertidumbre de la información, ¿qué tan clara y veraz es la información disponible sobre el origen, el desarrollo y las consecuencias del evento? La presión mediática y social, ¿qué tan alta es la atención y la expectativa de los medios de comunicación y del público sobre el manejo de la situación por parte de la organización? Estos indicadores nos pueden ayudar a evaluar el nivel de riesgo y a priorizar las acciones a tomar en función de la gravedad y la complejidad de la situación. Identificación de situaciones de crisis. Ahora, ¿cómo podemos identificar estas situaciones antes de que se conviertan en un problema real? La identificación temprana de situaciones de crisis es clave para la gestión efectiva de las mismas. Los factores que pueden indicar una situación de crisis son variados y pueden ser de origen interno o externo. Existen diversas técnicas para la identificación de situaciones de crisis, como la vigilancia de los medios de comunicación, el análisis de las redes sociales y la evaluación de los riesgos. Aquí tienes algunos consejos clave. Monitoreo constante. El monitoreo constante de medios sociales y noticias es esencial. Utiliza herramientas de seguimiento para detectar menciones relevantes y cambios en la percepción pública. Escucha activa. Presta atención a lo que dicen tus stakeholders, clientes y empleados. Sus comentarios pueden ser señales tempranas de una crisis en desarrollo. Para entender mejor este tema, veamos algunos ejemplos actuales de crisis de relaciones públicas. Vigilancia de los medios de comunicación. Es importante estar atento a las noticias y publicaciones en los medios de comunicación para identificar posibles señales de alerta de una situación de crisis. Análisis de las redes sociales. Las redes sociales pueden ser una fuente valiosa de información sobre posibles crisis, ya que las personas suelen compartir información sobre eventos que están ocurriendo en tiempo real. Evaluación de los riesgos. Es importante identificar los riesgos potenciales a los que está expuesta una organización para poder anticiparse a posibles crisis. Algunos ejemplos. Desastre natural. El huracán Ida, que azotó la costa este de los Estados Unidos en agosto de 2022, causó daños generalizados y provocó la muerte de decenas de personas. Accidente industrial. El derrame de petróleo en la refinería de Exxon Valdez en Alaska, en 1989, fue uno de los peores desastres ambientales de la historia de los Estados Unidos. Ataque cibernético. El ataque de ransomware WannaCry a empresas y organizaciones de todo el mundo en 2017 causó pérdidas económicas millonarias. Escándalo corporativo. El escándalo de Cambridge Analytica,
que reveló que la consultora británica utilizó datos personales de millones de usuarios de Facebook para influir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, es un ejemplo de cómo una crisis corporativa puede tener un impacto negativo en la reputación de una empresa. Recomendaciones para la identificación temprana de situaciones de crisis. Es importante establecer un sistema de vigilancia que permita identificar posibles señales de alerta de una situación de crisis. Es importante capacitar al personal para que pueda identificar y reportar posibles crisis. Es importante tener un plan de crisis que defina los pasos a seguir en caso de que se produzca una crisis. Plan de comunicación en crisis. Cuando identificamos una crisis, es crucial tener un plan de comunicación en crisis efectivo. Es un documento que define los pasos a seguir por una organización en caso de que se produzca una crisis. Su objetivo es garantizar que la organización pueda comunicar de manera efectiva con sus públicos internos y externos durante una crisis. Aquí tienes los pasos básicos. Evaluación de la situación. Primero, evalúa la gravedad de la crisis y sus posibles repercusiones. Esto te ayudará a determinar la estrategia adecuada. Identificación de los públicos afectados. Es importante identificar a todos los públicos que pueden verse afectados por la crisis, ya sean clientes, empleados, inversores, proveedores, etc. Mensajes clave. Definición de los objetivos de comunicación. Es importante definir los objetivos que se quiere alcanzar con la comunicación durante la crisis, como por ejemplo informar, tranquilizar o restaurar la confianza. Desarrolla un plan conciso y coherente que incluya todos los mensajes clave y canales de comunicación a utilizar durante la crisis. Incluye medidas inmediatas para manejar la crisis, asegurándote de responder rápidamente y de manera apropiada para minimizar cualquier daño potencial. Incluye la formación de un equipo de crisis sólido y la preparación de declaraciones o respuestas anticipadas para abordar la crisis eficientemente. Esperamos que este video haya sido de tu interés.